Paco, buenos días a todos. Os presento a Paco Jado y Bernat Gómez. Son dos residentes, uno Paco de Radiología, Bernat de Pediatría, de aquí del Hospital Josep Trueta de Girona. Y hoy nos van a hablar sobre la otomastoiditis aguda, sobre todo de sus complicaciones en pediatría. Recordad que si tenéis alguna pregunta podéis escribirla en el chat y cuando termine la sesión, que aproximadamente será sobre las 8:45, daremos paso al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Pues bienvenido. Sí. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Sí, Paco, se ve perfecto. Empezad, que Gerard se ha quedado congelado. Vale, empezamos así. Vale, pues empezamos nuestra presentación. El título es este que veis en pantalla, la otomastoiditis aguda y sus complicaciones en pediatría, que, bueno, a través de un caso clínico hablaremos del tema que nos ocupa. Y el caso clínico que motiva la presentación es el caso de un adolescente de 13 años. Este niño consultó en urgencias que ya llevaba a domicilio una semana de evolución de un cuadro de fiebre elevada hasta 40 grados, con una atalgia importante y una cefalea también muy intensa que impedía la conciliación nocturna. Y además, en las últimas 24 horas, que es lo que había preocupado más a los padres, apareció un dolor cervical que le costaba de controlar con la analgesia habitual. A su llegada a urgencias, tenía un triángulo de evaluación pediátrica inestable, que es la manera en que generalmente evaluamos pues la gravedad del paciente cuando llega, porque tenía un shock descompensado. A nivel de constantes, aparte de una febrícula, presentaba unas constantes conservadas y en la exploración destacaba que tenía un mal estado general, se le veía pálido. Neurológicamente estaba consciente, estaba orientado, estaba vigil, con una auscultación cardíaca y respiratoria normal, pero lo que llama la atención es que a nivel de la esfera de otorrinolaringología, el tímpano derecho estaba bombado y eritematoso y además encontramos unos signos meningos positivos con una rigidez nucal. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue conseguir un acceso venoso, hacer una analítica sanguínea donde lo que más nos llamó la atención fue una leucocitosis importante de un predominio neutrofílico con un aumento de reactantes de fase aguda. ¿Vale? Se extrajo un hemocultivo y delante de la clínica comentada, la exploración física y los hallazgos en la primera analítica sanguínea, lo que sospechamos era una meningitis aguda de un origen ótico. Entonces, bueno, hicimos una expansión de volumen para mejorar la hemodinámica del paciente, se inició tratamiento antibiótico empírico, se administró analgesia por la cefalea que presentaba, que era muy intensa, y solicitamos un TAC craneal urgente. Bueno, y este es el estudio TAC craneal que se hizo al paciente en el Hospital de Santa Caterina, el TAC urgente, y bueno, ya nos llama la atención en este TAC simple, en estos cortes en en la región de la hoja tentorial derecha, vemos una burbujita de neumoencéfalo, también vemos burbujas de aire, ¿no?, en la región del seno sigmoideo, seno transverso. Aquí las reconstrucciones de hueso, en la ventana de hueso del Hospital de Santa Caterina, pues ya se veían algunas burbujas, ¿no?, en el techo de la región mastoidea, aquí en la fosa craneal media, y llama la atención también la simetría, ¿no? Vemos aquí unas celdas mastoideas y un oído medio del lado derecho completamente neumatizados y la simetría con las del lado izquierdo, en las que están ocupadas, incluso hay una menor neumatización y tampoco vemos muchas celdas mastoideas en este lado. Vale, entonces un poquito con lo que hemos comentado, después de hacer la prueba de imagen, se hizo una punción lumbar, que en la punción lumbar se ve una pleocitosis importante con una glucosa muy disminuida. No se observaron gérmenes en ese momento en el líquido cefalorraquídeo, aunque el paciente había recibido una dosis de antibiótico y se hicieron unos PCRs y cultivos en líquido cefalorraquídeo, que los cultivos en ese momento estaban pendientes. Entonces, con esto, el paciente mejoró clínicamente, pero los hallazgos que hemos encontrado también en el TAC y en la punción lumbar iban de acuerdo con la sospecha diagnóstica. Se ingresó el paciente en la planta de pediatría, inicialmente en el Hospital Santa Caterina, pero luego se trasladó en nuestro centro, con el tratamiento de cefotaxima, cloxacilina endovenosa y dexametasona. Bueno, y aquí las complicaciones también, estas realizadas también la resonancia en el Hospital de Santa Caterina. Vemos ya en esta secuencia coronal T2 la simetría, ¿no?, de intensidad de señal entre ambas regiones mastoideas, y vemos una ocupación con alta intensidad de señal
en la región de hueso temporal o región mastoidea izquierda. Ya en la secuencia FLAIR ya observamos esta mínima lámina, ¿no?, de hiperintensidad en la región occipital, y también llama la atención una simetría entre ambos senos venosos. Vemos este que está totalmente con un vacío de señal y este que se ve más hiperintenso, la región del seno sigmoideo. Este seno sigmoideo en la secuencia T1 axial sin contraste ya se observa hiperintenso, y en la secuencia T2 también se encuentra hiperintenso. Esto nos está indicando, ¿no?, la presencia de un trombo probablemente en un estadio subagudo, como veremos ahora. En la secuencia postcontraste T1 ya observamos, ¿no?, este seno sigmoideo de este lado que está permeable, está represionado de contraste. Por el contrario, en el lado izquierdo no encontramos contraste, estamos con un vacío de señal en el seno de la ausencia de represión de contraste del mismo. Esta es una secuencia coronal. El paciente, veis que se movió ya durante la exploración, y vemos aquí esta colección, ¿no?, una colección en el espacio extraaxial, ¿no?, dependiente de la hoja tentorial izquierda, que en las secuencias de difusión vemos cómo tienen una restricción a la difusión que se corresponde con unos valores bajos de ADC, lo que nos está indicando la probabilidad de que sea una colección purulenta. Vale, entonces con estos hallazgos de la resonancia, lo que se hizo fue en ese momento, cuando se trasladó en nuestro centro, se añadió tratamiento con metronidazol para tratar una posible implicación de gérmenes anaerobios en la patología después de esta colección purulenta, y se empezó tratamiento con enoxaparina. Entonces ingresó en la planta de pediatría de nuestro centro y clínicamente hizo un empeoramiento progresivo que en el día 7 era más marcado, con un aumento de la bradipsiquia que presentaba el paciente al ingreso, un aumento de la cefalea y la aparición de vómitos que no había hecho hasta entonces. Entonces, delante de este empeoramiento clínico, se decidió repetir la prueba de imagen para valorar diferentes cambios o que hubiera aparecido alguna complicación. Vale, este TAC estaba yo de guardia, me acuerdo que nos tocó hacerlo a nosotros durante la guardia. Y bueno, en este TAC sí que hicimos un TAC simple y administramos contraste para valorar mucho mejor estas complicaciones, ¿no? Vemos en el TAC sin contraste, que es el que tenemos aquí en medio, vemos esta imagen hipodensa, ¿no?, que puede corresponder con la colección extraaxial que veíamos en la resonancia, que se observa mucho mejor en las secuencias post-contraste, que ha aumentado de tamaño. También vemos la ocupación, ¿no?, de la región de los senos durales, que ya era conocida, pero lo que sí que llama la atención no es este edema vasogénico mal definido que oblitera la folia del hemisferio cerebeloso, de ambos hemisferios cerebelosos, ventrículo. Y como podemos ver, estas temporales, ¿no?, que son las que primero se dilatan cuando empezamos a tener una hidrocefalia, pues que estas, si comparamos con los estudios previos, no estaban tan dilatadas. El niño pues estaba empezando a hacer una hidrocefalia. También vemos esta colección que también ha aumentado respecto al previo, la colección está retrocerebelosa, y bueno, se demuestra un empeoramiento radiológico de los hallazgos. Vale. Entonces, también, disculpa Bernat, también en la perdonad, pero a veces ósea que hemos realizado al niño, que se realiza en todos los TACs de cráneo, pues volvemos a ver esta asimetría en la normatividad. Pero lo que más nos llama la atención es que probablemente este niño ha hecho un episodio agudo de otomastiditis, pero da la sensación de que ha ido haciendo muchos episodios de repetición a lo largo de su vida. ¿Por qué? Alrededor de las celdas mastoideas, y también la erosión, ¿no?, y de la cadena osicular en comparación con la del lado contralateral, algo que nos indica que este niño probablemente tuviera mucha otitis de medias de repetición, y ahora se presenta en el momento actual pues con un episodio agudo
Hola Paco, disculpad, es que con sus complicaciones. se escucha mal, se va entrecortando. ¿Puede ser que algún compañero entonces, vuestro esté utilizando inicialmente, aquí internet también al lado? ¿sí? Es un tema de señal de internet vuestro que Sí, es sí, malo. se está entrecortando todo el rato. ¿Estáis conectados a Hola. través del móvil, Paco, Al o principio a no No les pasaba oía muy eso. bien. o a través ¿Se de la red? escucha? ¿Salva, nos escucháis? Sí, pero cuesta. ¿Hola? Sí, ya os escuchamos ya. Ahora sí. Sí, os escuchamos. Pero ¿cómo estáis conectados? ¿Se ¿A la red vuestra o o al escucha? móvil? Sí. Es que a veces habláis y se deja de oír. Ah, no, eso es un pregunta. Paco, ¿estáis conectados en el móvil o en la red del ordenador? No sé si nos No nos escuchan, ¿no? escucháis. ¿Nos escucháis bien? Sí. Pues vaya. Gerard, pots baixar? Sí. Però esteu connectats al mòbil o a la red de l'ordinador? Es que no nos escuchan, ¿no? No. Vaig a baix en un moment, ¿vale? Sí, Sí, Miro qué pasa. se han congelado ahora ya ellos. Si Gracias, puedes, Gerard. sí, Gerard, por favor. Vale, voy abajo un momento y miro qué pasa. Vale, gracias. Paco ha escrito que no escuchan y en Ismenia ha dicho que se oye bien. Es un poco raro. Quiero decir que la verdad es que yo he dejado de oír entrecortadamente el sonido. Perdona a la audiencia un minuto e intentamos arreglar este tema. Vamos bien de tiempo, son y 26. Les animo a que puedan escribir sus dudas y preguntas en el chat para que un poco después podamos hacer un diálogo y un poco aprender mejor los puntos claves de este tema, que seguro que todos los que nos estáis oyendo el día a día veis pacientes con esta patología de otomastoiditis y con la necesidad de valoración de las complicaciones y el reto que eso supone. Es un tema muy frecuente y que tenemos que estar preparados para poder diagnosticar las complicaciones posibles, ¿no? La trombosis venosa, el empiema epidural, saber diagnosticarlo, y a veces no es tan sencillo diagnosticar la trombosis venosa. Vamos a esperar unos minutos a ver si podemos volver a conectar. Aprovecho para comentarles que mañana el ponente será el doctor Fernando López de Vitoria, que nos hablará de las soluciones de la radiología intervencionista en la patología urológica. Están todos invitados a participar también en la sesión de mañana. La sesión que hacemos hoy es una sesión que hacemos en equipo siempre con el servicio de pediatría y siempre tenemos un residente de pediatría y un residente de radiología. Un poco ejemplariza muy bien un poco el trabajo en equipo que hacemos con todos los servicios y sobre todo con pediatría. La verdad es que veo que están moviendo el ratón en la presentación, pero yo no oigo nada y además está la imagen congelada. ¿Me oís, Paco? ¿Paco? No sé si me oís. Paco, ¿me oís? ¿Me oís, Paco? A ver. Paco, Bernat. A lo mejor, si Jaime le funciona con el móvil, podríamos hablar por el móvil de Jaime. Siento mucho los problemas técnicos. Gerard, ahora nos escucha, dice Anismenia. Gerard, He bajado y me han dicho que les iba bien. Veo que no. Es que ahora creo que no nos escuchan y está Jaime con el móvil un poco intentando ayudarles. Jaime, ¿tú nos escucháis o no? Sí, pueden activar, exacto, Paco, pueden activar el móvil de Jaime. Dani, si puedes activar el móvil de Jaime, y supongo que hablarán a través del móvil de Jaime. Exacto, Vale. Jaime Rincón, Jaime Enrique Rincón Tous, que sea ponente. Vale, voy. Ya te tengo. Vale. Ya entra. Vale, tenéis que habilitar el sonido de Jaime y tenéis que cerrar el micro del ordenador, si no se va a acoplar.
¿Se nos escucha ahora? Sí, ahora sí, Perfecto. perfecto. Sí, perfecto. Muy Vale. bien. Bueno, no sé por dónde nos hemos quedado, disculpad los problemas técnicos que estamos sufriendo No, hoy. no pasa nada, Paco. No sé Veo si aquí la nos hemos quedado, presentación. no sé Sí. si nos hemos quedado por después de la cirugía que ha estado hablando del procedimiento quirúrgico que se hizo al paciente. Podemos seguir por aquí otra vez. Sí. Ava, tú esto. Gerard, ¿te parece bien que sigan desde aquí? Gerard, Perfecto, venga, perfecto, adelante. perfecto. Me parece Sí. perfecto. Bueno, Adelante. pues lo que comentábamos antes, que inicialmente se decidió una actitud conservadora, pues después de este empeoramiento clínico y radiológico, lo que se hizo fue hacer una cirugía urgente por parte de neurocirugía, que lo que se hizo fue, mediante un abordaje con una craniectomía, hacer una evacuación de la colección purulenta y una mastectomía parcial. En los días posteriores el postoperatorio fue correcto, pero aún así, de forma programada con otorrinolaringología, se decidió ampliar la mastectomía inicial y hacer una mastectomía radical, que como hallazgo, aparte del drenaje del material purulento en la mastoides, se observó que había una lesión que era compatible con un colesteatoma, que este se extirpó y se envió a anatomía patológica, que efectivamente era un colesteatoma. Bueno, y estos son los hallazgos posquirúrgicos de nuestro paciente. Tenemos un TAC y una resonancia. Por el TAC vemos esta craniectomía, ¿no? Suboccipital izquierda con el catéter de drenaje hacia la colección. Aquí lo vemos mejor con la reconstrucción en 3D, de cómo se mete el drenaje por este foramen que han creado los cirujanos. Y ya se observa en la resonancia una franca mejoría de los hallazgos, ¿no? Si en el TAC previo observábamos que el ventrículo estaba totalmente obliterado y que empezaba a hacer el niño signos de hidrocefalia, pues en este caso ya vemos que el cuarto ventrículo está menos obliterado, la colección está drenada, la colección tentorial extraxial, y únicamente queda esta pequeña colección retrocerebelosa izquierda. También en región del seno, ¿no? Sigmoideo, seguimos viendo defectos de represión, pero en mucho menor grado que en los estudios previos. Bueno, y podemos empezar con un pequeño recuerdo anatómico, ¿no? De la porción mastoidea. Esta zona mastoidea forma parte del hueso temporal. El hueso temporal, a su vez, se forma de una serie de porciones, ¿no? La porción escamosa, la porción timpánica, la porción petrosa. También tenemos la porción estiloidea, que no la sepamos aquí porque se encontraría más caudal, y la porción mastoidea, que es la que nos ocupa. Estas cortes de alta resolución de TAC, pues podemos observar todas las relaciones que tiene esta región mastoidea con las diferentes partes del cráneo, ¿no? Tiene una relación muy importante, no solo con la fosa craneal posterior, sino también con la fosa craneal media, también con la región de los canales semicirculares vestibulares, con la cápsula óptica, también con el nervio facial, como vemos aquí, y también pues con los senos sigmoideos, la zona de drenaje de la vena yugular y también la porción carotidia. Entonces nos encontramos en una región anatómica que está en contacto con muchas estructuras intracraneales, por lo que puede tener una serie de complicaciones, como veremos ahora. Bueno, estos son los protocolos TAC y resonancia que hemos propuesto para intentar valorar el paciente, ¿no? Con una sospecha de otomastoiditis en nuestro centro. En relación al TAC, el TAC lo hacemos de urgencia, en un contexto urgente en el que necesitamos una prueba rápida para poder descartar complicaciones emergentes en el paciente. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un TAC simple y un TAC normalmente post-contraste. El TAC post-contraste sirve sobre todo para ver las complicaciones intracraneales. En relación a la resonancia, aparte de las secuencias típicas que tenemos en cada protocolo de resonancia, si lo que estamos sospechando es que también este niño una complicación sea la de la trombosis de senos, pues podemos utilizar secuencias de resonancia venografía. ¿Qué tipo de secuencias podemos utilizar? Podemos utilizar secuencias sin contraste, como es el phase contrast o el time of flight. En nuestro centro utilizamos más la secuencia de phase contrast. Por otro lado, podemos realizar secuencias de resonancia venografía con contraste, como el T1 gradiente dinámico con contraste o postcontraste. Y por último lugar, también podríamos añadir, para valorar estas complicaciones intracraneales como accesos, empiemas extraxiales o
o meningitis para valorar realidad leptomeningios, pues podemos incluir las secuencias T1 postcontraste típicas o incluso FLAIR postcontraste, como veremos ahora más adelante. Vale, entonces entramos un poquito más en materia de teoría y aquí os hablo de las complicaciones como tal de la otitis media aguda. ¿Vale? Las complicaciones, como comentábamos antes de empezar la presentación, son infrecuentes y la incidencia de estas sigue en descenso desde la finalización del uso de antibióticos, especialmente en el tratamiento de la otitis media aguda y sobre todo desde la introducción, sobre todo la finalización del uso de antibióticos y también desde la introducción de la vacuna antineumocócica, porque es el agente etiológico que clásicamente ha sido el más frecuente. Y desde la última introducción de la 13 valente ya se está viendo también una disminución, no solo del número de otitis media aguda, sino también de sus complicaciones, especialmente la mastoiditis aguda como tal. Entonces, la incidencia varía mucho en función de los diferentes estudios. Hay un estudio en Estados Unidos poblacional que cogen 6 millones de niños con otitis media aguda y lo que se ve es que solo un 0,25% de los pacientes hace algún tipo de complicación, siendo la más frecuente la mastoiditis aguda como tal, pero esta incidencia es 0,16%, por lo que en general la incidencia es realmente baja teniendo en cuenta la gran cantidad de niños que se diagnostican de otitis media aguda en atención primaria o en el ámbito hospitalario. Entonces, la incidencia es más frecuente en niños más pequeños, sobre todo en niños de menos de 2 años, y hay una serie de gérmenes que son los que vemos que están más implicados con las complicaciones, como son el piógenes y el estafilococo aureus. ¿Vale? Aún ser infrecuente es muy importante hacer un diagnóstico correcto porque estas complicaciones pueden tener una elevada morbilidad y pueden tener unas secuelas que pueden ser muy importantes para toda la vida del paciente. ¿Vale? Aún así es complicado porque los síntomas pueden ser muchas veces inespecíficos en niños pequeños, lo que puede dificultar un poco hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz, que es el que sería el hecho más importante para tener un pronóstico adecuado y tener estas secuelas lo mínimo posible. Entonces, aquí simplemente es lo que decíamos justo al principio de la diapositiva, que es la disminución de la incidencia. Estos son la taxa de pacientes hospitalizados con otitis media aguda. No es exactamente lo mismo que niños con complicaciones, pero como prácticamente todos los niños con una otitis media aguda que ingresan son niños con complicaciones, más o menos nos está traduciendo algo similar. Y vemos que en la línea de arriba, que son los niños más pequeños de 1 año, que como os he comentado, son los niños con una tasa de complicaciones más alta, pues desde aquí abajo, que esto es en Estados Unidos, que en 2000 se introdujo la primera vacuna y hay un descenso muy importante, y cuando se introdujo la vacuna antineumocócica que cubre 13 serotipos, pues seguía disminuyendo la incidencia, que actualmente es muy baja. ¿Vale? Entonces, esta es la lista que ahora hablaremos más en profundidad de las diferentes complicaciones, que se pueden dividir de varias formas. Desde la clasificación habitual entre las supurativas y las no supurativas, hasta la clasificación que es la más utilizada, que es en función del sitio anatómico donde se encuentran las complicaciones. Si son complicaciones extracraneales, generalmente intratemporales, o si son intracraneales. ¿Vale? Entonces, hasta ahora os he hablado de otitis media aguda, ¿vale? Cuando la presentación se llama complicaciones de la otomastoiditis. Entonces, simplemente explicaros que cuando hablamos de otitis media aguda, hablamos de que la mayoría de estas otitis medias agudas tienen un cierto grado de inflamación de la mastoides. Esto es así porque hay una solución de continuidad natural entre el oído medio y las celdas mastoideas a través del antro, como vemos en la imagen que está aquí a la derecha. Cuando hablamos de mastoiditis aguda como tal, es cuando tenemos una afectación clínica. Generalmente se produce cuando hay pues, una serie de infección del periósteo, una serie de osteoitis, y la clínica que vemos nosotros normalmente pues, es la clínica de desplazamiento del pabellón auricular, como podemos ver en la imagen, una inflamación detrás del pabellón auditivo y un dolor y edema, que esto se suma a la clínica habitual de las otitis medias aguda, con la otalgia, la fiebre, los vómitos, etc. ¿Vale? Como vemos aquí, en principio con la clínica sería suficiente para poder diagnosticar una mastoiditis aguda, pero es verdad que generalmente hacemos uso de las pruebas de imágenes, como comentábamos, para valorar las posibles complicaciones y la afectación de esta mastoiditis. Entonces, aquí estarían los gérmenes más implicados, desde el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que es el germen clásico con una responsabilidad más alta en forma de las otitis y las mastoiditis, que su incidencia está bajando gracias a la vacunación, y luego los gérmenes que comentaba, el piógenes y el aureus, que son los más implicados o los que tienen una tasa de complicaciones más importantes.
Luego, aquí está mencionada la Pseudomonas aeruginosa, que es un germen que clásicamente se le ha dado mucha importancia, pero que actualmente se piensa que su participación en la mastoiditis aguda, automastoiditis y en las complicaciones está sobrevalorado, porque la mayoría de veces en que se aísla este germen es en el conducto de tipo externo o en muestras de otorrea y no tanto en muestras bien cogidas de timpanocentesis en cultivos estériles. ¿Vale? Entonces el tratamiento tiene dos patas, que generalmente es la antibioterapia y el drenaje, que son dos cosas que, como comentaré, se tienen que usar en todos los pacientes. La antibioterapia lo que haremos es cubrir los gérmenes implicados que he comentado antes, y aquí os he dejado la pauta que utilizamos generalmente en nuestro centro, que varía en función del grado de afectación o de la presencia o no de complicaciones intracraneales. Y comentábamos que la cobertura hacia Pseudomonas aeruginosa solo se tiene que considerar en casos de otorrea persistente o en pacientes que tienen una otitis media aguda recurrente que crees que puede tener algún cierto grado de implicación, pero de entrada no se acostumbra a cubrir. Entonces, el tema del drenaje, esto puede sonar controvertido, pero la mayoría de sociedades y guías lo que recomiendan es que en todos los pacientes con una mastoiditis aguda se tiene que hacer alguna técnica de drenaje, ¿vale? Porque esto nos permitirá hacer un abordaje terapéutico completo y tener una precisión diagnóstica mucho mayor, ¿vale? La timpanocentesis es el procedimiento que se acostumbra a realizar de forma sistemática y es el más utilizado, ¿vale? Que sobre todo nos da este carácter de precisión diagnóstica, aunque también puede favorecer un poco de drenaje purulento. La meningotomía, que sería el mismo concepto, pero limitado al drenaje. Luego la timpanostomía, que ofrece la ventaja respecto a la meningotomía de que el drenaje puede ser durante más tiempo y acostumbra a ser con una tasa de éxito superior. Y aquí vemos en la imagen lo que se acostumbra a hacer, que es la colocación de estos tubos en T. Y luego la mastoidectomía, que sería la técnica que se puede hacer de dos formas, desde una simple o una radical. Generalmente se acostumbra a hacer una mastectomía simple y en casos de persistencia de la clínica es cuando se valora hacer la radical, ¿vale? Y estas serían las indicaciones relativas a la mastoidectomía, aunque esto sí que hay bastante divergencia en función de los diferentes centros, ¿vale? Pero sí que se tendría que valorar en casos de persistencia de síntomas, pese a haber hecho un tratamiento antibiótico correcto y una primera técnica de drenaje, la aparición de un acceso superióstico para poder hacer un drenaje correcto o la aparición de complicaciones superativas, sobre todo intracraneales, ¿vale? Y luego también cuando tenemos una otitis media colesteatomatosa para poder hacer un drenaje quirúrgico adecuado. Y en esta imagen, que luego ampliaremos, que Paco os enseñará otra que se parece bastante, os enseñamos lo que comentaba antes Paco, que por la localización donde se encuentra la mastoides y el contacto con las diferentes estructuras, pues puede haber distintos tipos de complicaciones que serán unas u otras en función del recorrido de drenaje que adopte la colección como tal en la mastoides. Si tenemos que el líquido purulento se desplaza a través del oído medio, pues lo más habitual es que se produzca una remisión de la clínica y de la infección, porque podemos tener un drenaje a través de la trompa de Eustaquio o a través de la perforación de la membrana timpánica. Si vemos que se desplaza la infección hacia lateral, puede tener un acceso superióstico, y luego si vemos que se desplaza hacia inferior, podemos tener una invasión del músculo esternocleidomastoideo y hacer un acceso de Bezold, o invasión de las estructuras más próximas en el oído interno o el nervio facial, y luego hacer las complicaciones intracraneales. Bueno, aquí otro esquema desde otra perspectiva, ¿no? La perspectiva más radiológica. Perdonad, pero no pasáis las diapos, ¿no? Las diapos, todavía vemos la imagen de la mastoiditis aguda. Perdona. Estamos llenos de complicaciones hoy, disculpad. Nosotros vamos... ¿Cómo vais de tiempo, Paco? Vamos bien, vamos bien. Vale, perfecto. Paco, cerrad el vídeo de la cámara. Es un tema de internet, que tenéis poca. Se os ha congelado la imagen. Os escuchamos por el móvil de Jaime, pero estáis la imagen congelada. Cerrad el vídeo y a ver si recuperamos un poco. Habéis cerrado el micro de Jaime también.
Los que estáis en la sala, le podéis decir. Sí. Se nos ha salido de la plataforma. Vamos a intentar volver a conectarnos a la plataforma. No pasa nada, Paco. Nada. Tranquilo. Recuerdo a la audiencia, si tenéis alguna duda, todos habéis visto casos de otomastoiditis aguda, por favor, comentarlo en el chat y que Gerard como moderador dirigirá un poco la discusión. O sea que, adelante, yo creo que en la guardia, ¿no, Gerard? Todos hemos visto Sí. otomastoiditis, los niños a veces, pues es un Está reto, claro, ¿no? sí, sí. Y entonces yo Es creo un que... tema que nos afecta a todos, seamos neuroradiólogos o no, porque todos hacemos guardias al final, o casi todos, y sí, es un tema importante que deberíamos conocer todos. Exacto. Ya tenemos unas cuantas preguntas, pero bueno, sí que animo a los que estáis escuchando que si tenéis alguna duda, sugerencia, que lo escribís y después a las... Bueno, ya en 5 minutos, 5 o 10 minutos entramos en la discusión. Si Paco y Berna pueden solucionar el tema de... que parece que es un tema de internet del ordenador donde están conectados, que es un tema externo a ellos, o sea que no... que seguro que no tienen ninguna culpa, pobres. Y a ver si se pueden solucionarlo en breves. Si quieres podemos ir haciendo alguna pregunta mientras intentamos volver a conectarnos, porque está totalmente el sistema caído aquí. Venga, pues sí, podríamos aprovechar, ¿no? Si os parece bien, a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, el doctor Pedraza tiene varias preguntas. La primera dice que, a ver, Paco, sobre todo tú, o también Bernat, ¿qué te parece sobre la utilidad del informe estructurado, en concreto, si podría ser útil en esta entidad, ¿no? En la otomastoiditis y en los informes que realizamos para pediatría en general? Disculpa, ¿podrías? No hemos entendido muy... ¿Podrías Sí. repetirme La utilidad del informe estructurado, Paco, Sí, para esta entidad en concreto o para la pediatría en general. Sí, el informe estructurado siempre está en el candelero en relación en radiología y sí, podría estar bien un informe estructurado que fuera viendo cada posible complicación que hay, que tenga meningitis, que tenga una trombosis de seno o que tenga el empiema o un empiema extrasial, pues son ítems a ir valorando y que te permiten poder no saltarte nada, ¿no? En la valoración del paciente, el ser más sistemático. Sí, la verdad es que sí que sería una herramienta bastante útil. También pregunta el doctor Pedraza sobre las técnicas avanzadas de TAC, en concreto el TAC dual, ¿no? De doble energía. No sé si conoces un poco de qué va, Paco, y pregunta si podría ser útil en la otomastoiditis. Una cosa del TAC dual, si soy sincero, no he encontrado información aparte del TAC dual, pero supongo que sí, que tendrá su utilidad al poder hacer una doble energía para valorar esta enfermedad. Os comento que me dicen los compañeros que se ha caído el internet no solo de este ordenador, sino también de los ordenadores que hay por aquí, por la sala, y por eso no conseguimos conectarnos a internet. Vaya, pues tenemos complicado, pues, ¿no? Bueno, sí, compartir. vamos a intentar compartir desde el móvil de Jaime. ¿Dónde está la sesión? O sea, esto es internet, tienes que salir de aquí. Y mientras tanto, Paco, si quieres, vamos haciendo alguna pregunta más mientras lo preparáis, porque si no se nos comerá el tiempo, que ya estamos en el límite de la franja. ¿Te parece? Ahora no escucho a nadie. Bueno, yo creo que las diapos que han preparado eran muy interesantes, ¿no? Yo creo que han descrito muy bien, Gerard, todas las posibles complicaciones. Había una gráfica de un artículo de la autora Elida Vázquez que comenta muy bien todas las complicaciones. Es un artículo de referencia con todo el equipo de Vallebrón y del Tour Locaya, que está muy bien ese artículo y que ella
de hecho ha dado muchas sesiones, por lo tanto yo creo que es para ver todas las posibles complicaciones que pueda haber después de la automastoiditis, ¿no? Y yo creo que ese artículo está bien tenerlo en marcha. Y después yo creo que me gusta llenar un poco la relevancia que han dado a la técnica de TAC y resonancia, ¿no? La secuencia. Lo que tú has preguntado, de hecho, en algún momento si se puede utilizar el FLEP por contraste, ¿no? Yo creo que también ellos hablan en esa diapo han puesto la difusión y me Sí, están pasando la después, diapo. sí, Es un tema después se lo interesante. preguntaremos específicamente a Paco a ver qué opina. Veo que Exacto. están cargando la sesión en el móvil y han conseguido Muy bien. hacer ahí. Son unos MacGyver, son unos MacGyver. Exacto, lo han conseguido, o sea que Muy les bien. dejaremos terminar. Vale, vale, a ver. Si ahora, El que no tienen el micro encendido, a Paco, ver, Jaime, si podéis abrir el micro, así os podemos escuchar. a ver. MacGyver Paco, Van Dieven Bernat, ¿podéis abrir? Yo creo, ahora sí, ¿eh? Ahora, sí. ahora. Sí. Venga, venga. Ahora. Bueno, Venga, pues. disculpa. Cuando los problemas vienen, vienen todos los problemas a la vez, ¿eh? No es culpa vuestra, se ha quedado Sí. claro que la red local de esta sala falla. Pues adelante. Muy bien, estábamos hablando de las posibles complicaciones de la automastoiditis aguda. Bernat ha enseñado antes un esquema muy bonito, yo os enseño otro de este artículo radiológico. Y bueno, vamos a entrar ya en materia con una de las complicaciones que puede tener, que es la trombosis de los senos, en especial, ¿no?, de este seno sigmoide y el seno transverso que discurre adyacente a la mastoides. Recordando un poquito la anatomía de los senos, recordar que teníamos un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. En cuanto al sistema venoso superficial, tenemos las venas superficiales y lo que nos ocupa en nuestra charla, los senos durales, unos senos durales superiores y unos senos durales inferiores. Los que se verán más afectados en esta patología serían los inferiores, ¿no? Eso, sobre todo los senos, disculpad, todos los que discurren por la región de la fosa craneal posterior. También tenemos, acordarnos, todo el sistema venoso profundo. Y bueno, ¿cuáles son los hallazgos TAC y de resonancia de la trombosis de senos? Clásicamente tenemos unos signos directos y unos signos indirectos. En relación a los signos directos, se basa en la visualización directa del trombo, ya sea por una técnica de TAC en el que el trombo lo podemos ver hiperdenso o mediante resonancia, que dependiendo de las fases de la evolución del trombo por los productos de degradación de la hemoglobina, pues podemos tener una señal u otra. En nuestro caso de nuestro niño, y como en el caso que presentamos en la imagen inferior, pues vemos esa trombosis que se ve tanto hiperintensa en T1 como en T2, algo que nos indica que esté en una fase subaguda. Especial mención tienen los trombos en fase aguda, porque podemos no verlos, ya que son isointensos en T1, hipo en T2, con lo que hacen un vacío de señal del flujo de sangre, como hacen los vasos sanguíneos en la secuencia T2, y en la que la secuencia T2 gradiente puede ser de utilidad para detectar el trombo. También la visualización directa del trombo viene dada por la administración de contraste y ver ese vacío de señal de la región donde se encuentra el trombo. En cuanto a los signos indirectos, pues acordarnos que esta trombosis de senos puede darnos edema cerebral vasogénico con un colapso y efecto masa sobre las estructuras adyacentes. En nuestro caso se estaba colapsando el cuarto ventrículo y haciendo una hidrocefalia. También podemos tener infartos venosos, que es frecuente que evolucionen a un infarto hemorrágico. Y recordar que estos infartos no siguen la distribución típica de un infarto arterial. También podemos tener transformación hemorrágica en el infarto en forma de focos de hemorragia subaracnoidea, incluso intraventricular. Otra complicación que podemos tener es la aparición de pus en la región extraaxial. Aquí tenemos un esquema, ¿no?, de las diferentes capas y diferentes hojas, ¿no?, que forman las cubiertas meningias del cráneo. Entre el hueso y la dura madre encontramos el espacio epidural, que viene determinado por las diferentes suturas y reflexiones durales. Por lo tanto, en este espacio, cuando se forma una colección, esta colección no atravesará la sutura y puede ser útil para diferenciar lo que es una colección epidural de una subdural. En cuanto al subdural, acordarnos, se encontraba entre la dura madre y la aracnoides. Y ya por último, entre la aracnoides y la pía madre teníamos el espacio subaracnoideo, que en el caso de que esté ocupado
de pus, pues tendremos un realce leptomeningio, como veremos. El pus, acordarnos que puede restringir a la difusión como ocurría en nuestro caso y como vemos en este otro caso, que lo vemos en la parte superior de la pantalla, en estas imágenes, en las que vemos unas colecciones subdurales multiloculadas que muestran restricción a la difusión. Y bueno, en cuanto a la meningitis, en realidad la meningitis, el gol estándar para valorarla es el análisis del líquido cefalorraquídeo. Nosotros el realce leptomeningio lo podemos observar en relación a la secuencia FLAIR sin contraste. Sí que podemos ver un aumento de la intensidad de señal en los surcos, pero todos sabemos que esto es poco específico porque la sangre o el pus o otras situaciones como un estado de oxigenoterapia o ciertos medicamentos pueden tener un aumento de la señal FLAIR. Por lo tanto, el realce leptomeningio lo veremos tras la administración de contraste. Aquí vemos cómo la secuencia FLAIR post-contraste es muy superior al T1 post-contraste para la valoración de este realce leptomeningio. Vemos un caso que tuvimos en nuestro hospital de una complicación de una otitis frontal con un tumor de POT, en la que en la imagen de la derecha, en una secuencia T1 post-contraste, no nos llama mucho la atención que haya un realce leptomeningio, y en cambio en la secuencia 3D FLAIR post-contraste sí que vemos, ¿no?, este realce en los surcos difuso. Otras complicaciones que podemos tener, que ya la ha comentado Bernat, complicaciones que sean más externas, como sería el acceso subperióptico, más intracraneales, como el acceso cerebral. Si todo este proceso infeccioso se extiende hacia la región medial de este hueso temporal de que hemos descrito antes las porciones, pues podemos tener una apicitis petrosa con la sintomatología típica que esto conlleva. Y por último, en la última imagen del margen derecho vemos el acceso de Bezold que ha comentado antes Bernat, cuando esta otomastoiditis se abre, ¿no? En vez de abrirse hacia la región intracraneal, se abre hacia la región externa y provoca un acceso en el músculo esternocleidomastoideo, que es su inserción natural en la región mastoidea. Vale, y aquí simplemente pasamos rápido, pero lo que hablamos de colesteatoma, que en nuestro caso... Deberíamos ir terminando, cuando podáis, chicos. Vale, pues lo pasamos muy rápido, simplemente hablaros de que el colesteatoma existe en pediatría, aunque es infrecuente, y que sería la colección habitual de la proliferación de tejido del epitelio escamoso, y que se tiene que sospechar cuando estamos delante de una TRA persistente o de una hipoacusia que no podemos justificar de ninguna otra manera, y que puede ser congénito, pero que la mayoría de veces es consecuencia de retracciones de la membrana timpánica en zonas concretas, como en nuestro caso, que acostumbran a ser en pacientes que tienen una disfunción de la trompa de Eustaquio o otitis media de repetición, que generan que haya una zona de retracción. ¿Vale? Se puede diagnosticar mediante la otoscopia directa, mediante la visualización de una masa blanquecina en la membrana timpánica, pero también con las pruebas de imagen que se acostumbran a hacer para poder planificar un abordaje quirúrgico. ¿Vale? Y nada, para acabar, os hablamos simplemente de este germen tan raro que es el Propionomicrobium lymphophyllum, que es un germen que Paco y yo no sabíamos ni que existía y que nos volvimos un poco locos buscando información respecto a él, pero que es el germen que se aisló en la muestra de pus de cuando se hizo el drenaje de la coacción dural, y que hay muy escasa bibliografía, y que se ha relacionado en ancianos con diferentes infecciones en forma de sepsis del tracto urinario, pero que no hay ningún caso descrito en pediatría, y por eso el interés de este germen. ¿Vale? Simplemente esta es la evolución de nuestro caso, que después de la intervención quirúrgica vemos que ha seguido una evolución correcta. El paciente aún se encuentra hospitalizado porque los regímenes de antibioterapia son largos, pero con una evolución favorable. ¿Vale? Bueno, y aquí os dejamos las principales takeaways para llevarnos de esta charla, ¿no? Hablar de las complicaciones de la otomastoiditis y esta alta tasa de morbilidad que tiene, como ha dicho Bernat, y por lo tanto es muy importante una identificación precoz de esta patología para poder hacer un abordaje de ella lo más rápido posible. También que la valoración de las complicaciones son importantes de estas secuencias por contraste, ya sea por taco-resonancia, y que el conocimiento también de los signos indirectos que hemos dicho de la trombosis venosa, para cuando estamos ante un caso poder sospechar de que tiene una trombosis de senos para poder
administrar el contraste. Vale, bueno, esta es la bibliografía destacada y nada, en principio esto sería todo. Hemos tenido algunos problemas, pero esperamos que os haya sido de interés. Gracias, chicos. Gracias, doctor Jado. Gracias, doctor Gómez. Son cosas que pasan, cosas del directo. La verdad que la sesión ha sido muy docente, muy interesante y muy útil para el día a día de todos los radiólogos, ¿eh? Si queréis, hacemos algunas preguntas, ¿de acuerdo? Yo, Paco, hablando, que estabas comentando ahora, que es muy importante, ¿no? Las secuencias post-contraste. Me gustaría preguntarte sobre la utilidad de, bueno, ¿cuál es tu experiencia con el 3D FLAIR post-contraste, precisamente, en dicha entidad, en las meningitis, y si lo utilizáis en otros protocolos? Sí, la verdad que aquí en nuestro hospital lo utilizamos bastante en el protocolo, ¿no? De cuando sospechamos una infección, porque hemos visto en este ejemplo cómo en la secuencia T1 post-contraste muchas veces tenemos estos vasos leptomeningios, que son vasitos que discurren corticales y que es muy difícil a veces decir si lo que estamos viendo es un vaso o en realidad es un realce leptomeningio. Y sí que la secuencia 3D FLAIR aporta esa información. No solo la utilizamos cuando sospechamos una infección, también en pacientes de sospecha de metástasis o que pueden tener una metástasis rectomeningias, también lo utilizamos mucho en los protocolos de tumor para poder ver estos realces patológicos. Gracias, Paco. El doctor Pedraza también pregunta un poco sobre técnicas, en concreto sobre la difusión, ¿no? En la resonancia, aplicada sobre todo en las otomastoiditis, y si deberíamos incluir después otra pregunta que va un poco ligada a esta, sobre incluir parámetros de valoración cuantitativa en los informes. Sí, bueno, en relación a la técnica de difusión, totalmente de acuerdo, ¿no? con el doctor de que es esencial, ¿no? No solo para ver la ocupación de estas células mastoideas, que en el caso del niño se veía un poco mal, por eso no las hemos puesto, pero que sí que restringían difusión, y también para las complicaciones. Esta colección que teníamos extraaxial, que no terminábamos de ver si era más epidural o subdural, pero bueno, el caso importante es que sí que tenía una restricción a la difusión con bajos valores de ADC, y esto en relación a las técnicas cuantitativas en los informes, pues no sé hasta qué punto sería necesario poner los valores, ¿no?, cuantitativos de esta restricción. Recordar también que en la valoración del trombo, en la trombosis de senos, el trombo puede también restringir en difusión. Y también es útil porque se ha visto, ¿no?, en la literatura que los trombos que restringen en difusión tienen peor pronóstico, tienen mayor tasa de recurrencia y de no resolverse que los que no restringen. Bueno, yo me dedico a la mama y, por ejemplo, la utilidad de la difusión sobre todo nos es muy útil los valores de ADC en la valoración de la respuesta al tratamiento. Los pacientes con NEOC que están en tratamiento quimioterápico neoadyuvante, cuando hay un aumento de los valores de ADC, quiere decir que el tumor se hace menos celular, bueno, quiere decir que hay una buena respuesta al tratamiento. Quizá en este caso en concreto, quizá podría ser útil también en este sentido, ¿no? Cuando empieza a resolverse la infección y los valores de ADC aumentan, quiere decir que hay una buena respuesta. No sé, es una Sí, pues es una suposición. opción, es una opción, la verdad que no la solemos medir, pero sí que es una buena opción para poder empezar a ver cómo se traduce y si, al igual que ocurre con lo que tú comentas, ¿no?, de la valoración de respuesta a tratamiento de patología tumoral, si también podría servir para patología infecciosa. Es algo que es interesante y que buscaremos y miraremos literatura. La verdad que no hemos visto mucha literatura de eso, pero podría ser útil para el futuro. Vale, y por último, la doctora Eva Gómez, compañera nuestra, también pregunta si siempre es necesaria la resonancia o si por el contrario con un TAC con contraste podría ser suficiente para descartar las principales complicaciones en este caso, ¿no?, de una otomastoiditis en pediatría.
Bueno, en el caso de pediatría, el TAC, recordemos que lo utilizamos sobre todo en la urgencia y que el TAC post-contraste sirve para ver las complicaciones. También la resonancia casi siempre la vamos a realizar, aunque hayamos hecho un TAC, para terminar de ver mejor estas complicaciones. Por ejemplo, estos realces de meningios o incluso los focos, ¿no? A veces no tenemos el acceso totalmente formado, que un acceso sí que lo podríamos ver por un TAC por contraste, pero estos focos de cerebritis, que son los focos iniciales por los cuales se empieza a generar el acceso, o incluso valorar si lo que tenemos es un edema vasogénico, ha hecho un trombo y no sabemos si ha hecho un infarto venoso, pues ahí claramente la resonancia es superior al TAC. Muy bien. Muchas gracias por tus aportaciones expertas, Paco. Y nada, no hay más preguntas. Si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Bernat. La sesión ha sido un poco... Hemos tenido problemas de visualización, pero al final lo hemos conseguido y ha sido muy, muy, muy interesante. Recordad que mañana volvemos a las 8 con el doctor Fernando López Zara, que es radiólogo intervencionista en el Hospital Universitario de Álava y que nos hablará sobre intervencionismo urológico. O sea que nos vemos mañana. Buenos días a todos. Saludos.